Hola gente libre, hoy en este momento que se está grabando el video es 12 de febrero, así que se conmemora el nacimiento del naturalista Charles Darwin y por eso quiero empezar con esta frase que la vamos a llevar a nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Y es una frase que desde que yo estaba en el colegio, por allá en aquellos tiempos que veía biología, me quedó siempre esa semillita, ¿no?, de la adaptación, porque es que decían que yo tenía problemas para adaptarme. Entonces dice esta frase que al día de hoy la quisiera compartir con ustedes desde la conciencia de unidad y ver cómo al día de hoy, de nuestras vidas, de lo que sea que estemos haciendo, sigue teniendo relación. No solamente se trata de aquella evolución de las especies o el origen de las especies, ¿no? Dice, no es el más fuerte de las especies ni el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. El más adaptable al cambio. Y hoy por hoy es un tema del cual a mí me encanta hablar y siento que tengo toda la experiencia para hablar, aunque sé que me falta muchísima más experiencia, ¿no? Pero curiosamente también hice una encuesta en mi cuenta de Instagram, @librementemst. Pregunté con premeditación y alevosía, como dicen en mi tierra, Venezuela. Hice una pregunta que obviamente la gente se iba a ir por una que parece el sí, ¿no? Dice, ¿te adaptas al cambio o prefieres desaparecer? Incluso en esa encuesta coloqué de un lado, me adapto y evoluciono, y debajo puse un Pokémon con todas las evoluciones de, creo que es Pikachu. Y del otro lado era, me resisto y me estanco. Y debajo de esa respuesta había un dinosaurio. Entonces, qué curioso que obviamente el 100% de las personas que respondió, me adapto y evoluciono. Ahora bien, no vamos a decir nuevamente al día de hoy porque es una recontra muletilla que tengo y este video lo voy a lanzar así o sí, porque de paso es el primer paso para un cambio que quiero hacer yo, ¿no? Y por eso me resuena compartirlo, porque incluso iba a hacer un post, un carrusel, estaba pensando en hacer un reel y ya me salió compartir con ustedes este video. Entonces fíjense, el me resisto y me estanco, nadie dijo, o sea, nadie hizo clic ahí, nadie se resiste, ¿no? Y es curioso, porque todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo, o sea, la constante universal en este mundo dual es el cambio. Y el cambio muchas veces lo anhelamos, nos preparamos, resulta que estamos incluso entusiasmados ante un cambio, por ejemplo, irme de viaje, eso es un cambio, porque es cambio sí o sí, me voy a mover de un punto de donde estoy hacia otro, así sea temporal, es un cambio. Por ejemplo, un cambio de carrera o que voy a decidir estudiar algo, o sea, siempre pensamos que el cambio, ¿verdad?, es pasar de un estado a otro, o sea, pero no es simplemente que yo voy a cambiar este bolígrafo por este, no, es que si voy a tener este bolígrafo es que paso de no tener nada a tener este bolígrafo, por lo tanto, lapicera o barome, como lo quieran llamar, ¿no? El tema es que representa un cambio también, si estoy de cero a algo, y si estoy de algo a quedarme en nada o sin nada, eso también es un cambio, o sea, no necesariamente es que voy a cambiar una cosa palpable por otra, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces a mí me ha tocado que me preparo para un cambio, por ejemplo, en la época, yo hacía radio hace años, y por ahí decía, bueno, a partir del año que viene voy a cambiar de horario y me paso de la tarde, ahora voy a estar en la mañana. Y es un cambio que me entusiasma, que me genera como mucha adrenalina, empiezo a compartirla a los clientes, qué sé yo, y llega el día en que se materializa ese cambio y obviamente hay un duelo que hacerle a lo anterior, eso es normal, ¿sí? Pero resulta que me estuve preparando para ese cambio. Sucede también, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, y hablo de los venezolanos porque luego hice otra pregunta en mi Instagram y curiosamente quienes respondieron son venezolanos, ¿no? De hecho, la pregunta era, ¿qué cambio te ha permitido evolucionar? Quise poner evolucionar y coloqué evolución. Y una de las respuestas fue tener que emigrar, ¿no? Y hay mucha gente que tiene satanizada la migración, sobre todo quienes todavía se quedan en el país, y hablo por mí, porque en algún momento dije que jamás iba a emigrar y que jamás yo iba a cambiar la comodidad que tenía. Y resulta que hoy siento que fue la mejor decisión que pude tomar, pero respeto
la Mari Carly de ese momento como pensaba, y por eso puedo respetar tanto a las personas que han quedado allá en ese país y que dicen jamás lo haría, ¿no? El tema es que nos vamos preparando y bien, se da el cambio, hay una transición y obviamente en el momento que llega ese cambio puede ser, hay cosas que te parecen una luna de miel y hay situaciones que no, que son dolorosas, que son fastidiosas y que por más que uno quiera decir, mira, estoy perfecto aquí, siempre llega el dolor, ¿no? Porque es un duelo constante. Y no solamente con eso, sucede también si de repente te cambiaste de trabajo, si te cambiaste de un círculo de amistades, porque resulta que ya no resuenas con ciertos amigos y se hace un duelo también, ¿no? Y, bueno, ya no me la paso tanto con esta gente, pero de vez en cuando me da por añorar, por extrañar. Lo que pasa es que no todo el mundo habla de eso, o sea, no todo el mundo te va a decir, ay, yo extraño a tal amiga que más nunca le hablé, o no, nadie lo dice, o lo dicen pocos o se habla como que muy en confianza, pero en las redes sociales es complicado escuchar, ay, me siento triste porque extraño a X persona, amigos, familia, etcétera, ¿no? Entonces eso también es parte del cambio. Y hay un cambio que se da de golpe, ¿sí? Que no te prepara, o sea, que no te dio tiempo de ir preparando las condiciones, como allanando el camino, sino que te cayó de golpe y no te queda otra de o desaparecer como los dinosaurios, quedarte ahí estancado, o ir evolucionando, y para ir evolucionando tienes que ir aprendiendo en el camino, aprendiendo haciendo, tropezándote, llevando roncha, como decimos en mi país, y también consiguiéndote con éxitos, ¿sí? Con situaciones que te generan mucha alegría, mucho entusiasmo, pero que en otra oportunidad para ti eso no hubiese representado un éxito. Bien, entonces por eso es que digo que es curioso que nadie comentó me resisto y me estanco. Es que yo tampoco lo hubiese colocado, porque es más que obvio, ok, esta pregunta me está diciendo, ¿te adaptas al cambio o prefieres desaparecer? Bueno, si me resisto y me estanco, eso quiere decir que en cierto punto voy a desaparecer. El tema es que antes de hacer este video, bueno, me vinieron muchas cosas a la cabeza y estaba diciendo, ¿qué hago? Porque quiero hablar de Charles Darwin. Aparte, hoy se celebra también en mi país el Día de la Juventud, ¿no? Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me empiezan a venir situaciones de cambios y transiciones que estoy viviendo y estoy conversándolo por WhatsApp con un amigo y me dice, ¿qué hay que hacer en momentos como este? Y yo le digo, nada, aceptar como me siento triste, tengo miedo, lo que sea, lo acepto y ya, a ver, es una emoción que se experimenta en este mundo dual, y listo. Si nos vamos a la conciencia de unidad, para quienes estudian un curso de milagros, obviamente sabemos que el miedo es un invento que nos hacemos, que no existe, ¿sí? Que es del ego, pero como estamos en este mundo palpable, que luego quienes no han empezado a leer un curso de milagros me pueden preguntar y yo les voy introduciendo o les recomiendo algún video. Pero para quienes sabemos que vivimos en una conciencia de unidad, pero estamos en este mundo dual y aquí nuestro ego nos muestra miedo, nos muestra culpa, tristeza, lo que sea. Así que cabe aceptarla y luego entregársela al Espíritu Santo, como ustedes lo quieran llamar, y que eso se transforme y seguir adelante. Bien, entonces qué importante, ¿no? Porque sobre todo yo he tenido muchas conversaciones familiares y con amigos de esto que se está viviendo en torno a las redes sociales, de que yo estoy hablando de repente de, no sé, un auto, que me quiero comprar X auto y resulta que ya se enteró Instagram, se enteró Facebook y me avisan y me bombardean con publicidad. Y eso es lo que está pasando, ¿sí? Y se viene que si el 5G, que si el nuevo orden, no sé mucho porque no me he puesto a leer. Lo único que sé es que recuerdo por allá en el 2006, cuando yo estudiaba comunicación social, que había una materia que se llamaba Teoría de la Opinión Pública y que nosotros estábamos haciendo unos artículos y resulta que esta docente que nos daba clase, ¿no? Se había armado una dinámica muy bonita y decía que teníamos que prepararnos los futuros periodistas porque iba a haber un momento que todo el mundo iba a estar informando, iban a ser periodistas, entre comillas, ¿sí? Y que nosotros teníamos que cuidar eso,
bien, porque era una sociedad, porque se iba a convertir en la sociedad de la desinformación. Entonces, claro, yo llego a esta etapa de mi vida en la que ya mucho no me dedico, no me dedico en nada al periodismo y ya como que me da alergia informarme, ¿no? Sobre todo entrar en el mundo de las redes y ver que cada vez que envían una noticia yo tengo que investigar a ver si es cierta o falsa, porque siempre es de acuerdo a la percepción, o sea, al posicionamiento que tiene el periodista. Y nadie me va a decir que no tiene ningún posicionamiento porque yo tengo ahí mi licencia para ser brollera profesional, como dicen en Venezuela, ¿no? Que no hay ninguna objetividad. Somos lo más, tratamos de ser lo más objetivos posible, pero siempre tenemos un corazoncito que está posicionado en una u otra realidad. Que como profesionales es ético hacer todo lo posible porque seamos lo más imparciales, eso es otra cosa, ¿sí? Pero tenemos un corazoncito que mira para un lado, mira para el otro y siempre lo que vamos a informar por ahí tiene que ver con nosotros. Entonces, bueno, volviendo al nuevo orden, al 5G, a que estamos, bueno, con 2 años de pandemia en la que tuvimos que aprender a estar encerrados con nosotros mismos y tuvimos que aprender entre comillas porque a mí, sinceramente, cuando llegó la pandemia, a mí más bien me hizo un favor porque ya yo estaba aislada, ya yo estaba aprendiendo, conociendo, revisando muchas cosas y estaba en un punto en el que no quería salir de la casa, no tenía ganas de relacionarme con nadie, así de sencillo, es parte de una transición que he estado haciendo, ¿no? Y llegó la pandemia como para darme el permiso o para que yo no tuviese que inventarme excusas de no querer salir o de no querer hacer alguna actividad, que después me afectó, porque terminé teniendo todo online, todos mis amigos online, compañeros de trabajo online, alumnos online, etcétera, todo online, ¿sí? Y bueno, hace ratito también estaba hablando con una amiga sobre, bueno, esta dependencia que hay del teléfono, ¿no? Sobre todo los niños. El tema es que llegan las redes sociales y volvemos a esta frase de me adapto y evoluciono o me resisto y me estanco. Entonces, aquí tenemos una parte de nosotros que en cierto punto seguro se está resistiendo a cambiar. Si bien en cuanto a las redes yo lo puedo aprovechar, ¿sí? O sea, yo soy la que puede elegir. Si esto me afecta y me pierdo en Instagram, me pierdo en Facebook, me pierdo con las imágenes. A ver, yo me he perdido, ¿sí? En todo lo que están publicando los demás. En estos días me puse a dejar de seguir cuentas que publican pasteles, postres, porque estaba adicta al azúcar. Y los dejé de seguir, así, ya está, listo. Y si aparece otro, lo dejo de seguir por un tiempo hasta que yo resuelva mi tema mental con el azúcar, ¿no? Pero ya va, o sea, no nos podemos ir a un exceso, ¿bien? También sabemos que nos está ayudando, si no yo no les estaría dando este mensaje por acá, que a lo mejor a unos les resuena, les va bien y a otros no, y está perfecto, o sea, tampoco es que pretendo hacer este mensaje para que a todo el mundo le guste, y les soy 100% sincera que estoy haciendo el video como a mí me da la gana, ¿sí? Y voy a hacer una publicación sobre eso, porque en realidad me he encontrado, o sea, yo estoy emprendiendo con el proyecto Libremente MST y me he encontrado con un montón de reglas de cómo tiene que ser el contenido, y está bien, es perfecto que yo pueda escuchar a los demás, pero también el que quiera resonar con el mensaje, pues que resuene, y quien no, que me diga, mira Mary Carly, esto no me gusta, acá sí, pues que me va perfecto porque con eso puedo aprender, ¿no? Ya me perdí un poco, pero voy a retomar en cuanto a me adapto y evoluciono. Me adapto y evoluciono. Todo el mundo respondió eso, ¿sí? Y como yo soy partidaria del efecto holográfico, ¿sí? Del principio del holograma, de que todo es un holograma y que el todo está en la parte y la parte está en el todo, esto es física cuántica, es decir, que quienes respondieron este cuestionario están muy conectados conmigo. Yo siento que no puede ser que no haya habido ni una persona hasta el momento en que estoy grabando el video, ¿no? Seguro que ahorita entro y hay una persona que ya respondió, me resisto y me estanco. Pero miren qué curioso, qué lindo que nos estemos dando cuenta de que si me resisto a un cambio, pues desaparezco. Y puedo desaparecer de un sistema, puedo desaparecer de un país, puedo desaparecer de una familia, de una relación de pareja, y está perfecto. O sea, el mensaje, quiero retomar con la frase de Darwin, ¿no? El mensaje que quiero dar yo con respecto a esta frase célebre de Charles Darwin,
No es el más fuerte de las especies ni el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. Y adaptable es a lo que ustedes se quieran adaptar, ¿sí? Porque esto fue, unos viajes que hizo Darwin para revisar, o sea, porque se creía que se habían creado distintas especies en cada isla, en cada país, en cada territorio, y resulta que era que empezaban a migrar y se adaptaban a las condiciones del lugar en el que estaban, ¿sí? Para sobrevivir. Y esta evolución se daba de generación en generación, o sea, no era que llega el individuo y de una vez cambia, no, no, no. Ese individuo, a partir de que se iba reproduciendo, sus descendientes iban como teniendo nuevas características en función de las condiciones de ese territorio. Por ejemplo, que si el pico más largo, el pico más corto, etc. Entonces, claro, yo vuelvo a mi ejemplo, que es el de la migración, porque yo estoy aquí en Argentina. De hecho, mucha gente me ha dicho, Mari Carly, pero es que perdiste el acento, o sea, ahora hablas argentino. Sí, y al principio yo era de este tipo, de este equipo, ¿no? Del team de cómo puede ser que perdiste el acento, no tienes ni 3 meses. Bueno, yo tengo 8 años que voy a cumplir aquí. Hasta que un día una compañera que estábamos haciendo una práctica, resulta que había una compañera que hablaba español, pero hasta con la Z. Porque yo te hablo argentino, pero no te digo che, no te digo ya está, te digo ya está, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención eso y hasta me molestó, me generó molestia porque yo creía que la señora era española y al final me doy cuenta que era venezolana, ¿no? Y resulta que al regresar eso a mí digo, ¿cómo estoy juzgando yo la adaptación? Porque el hablar como la persona en donde, del lugar en donde estoy, eso tiene que ver también con que me empiezo a sentir parte. Bien, me empiezo a sentir parte de este sistema. Y también por allá en la adolescencia, cuando de repente me la empezaba a pasar, que seguramente a ustedes les resuene, ¿no? Que te la empieces a pasar con algún amiguito o alguna amiguita y empiezas a tener esas mismas conductas, ¿no? O a repetir las palabras. Y vienen tus padres y te dicen, bueno, pero estás igualito a fulanito, o estás haciendo lo mismo, tienes que dejar de pasar. O sea, es cuestión de adaptación, más nada. Que el que a buen árbol se arrima, o buena sombra la cobija, o qué sé yo, claro, ya somos adultos y podemos ver de qué me sirve y qué no. Pero si yo me quiero adaptar a una situación, por ejemplo, se terminó una relación. Se terminó una relación que puede ser de pareja, puede ser de amistad o puede ser un conflicto laboral, ¿sí? Que es la experiencia que yo les puedo comentar porque me ha pasado recientemente. A ver, hay un cambio y tú puedes elegir si adaptarte a ciertas condiciones que ya no van contigo y sobrevivir, porque en ese contexto vas a sobrevivir. ¿Sí? Vas a sobrevivir a unas normas, ante unas reglas, ante una manera de ver la vida o de ver una empresa, ¿sí? Que son esos compañeros, en el caso, por ejemplo, familiar, ¿sí? Es una forma de ver el mundo, de ver la vida y de llevar unas costumbres, pero si ya tú no resuenas con eso, o te sales o te expulsan del sistema, que para el inconsciente es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque el universo siempre tiende al equilibrio y si yo ya tengo la idea aquí, o renuncio, o me echan, o pasa lo que sea, o hay un terremoto, una migración, lo que sea. El tema es que si yo me resisto a ese cambio que está dentro de mí, ¿verdad? Si yo quiero esta circunstancia, yo no me quiero adaptar porque me estoy resistiendo a un cambio personal, ¿verdad? A este cambio personal que está la idea de nacer, como me estoy resistiendo, esta parte de mí va a desaparecer. ¿Me explico? Es decir, vuelvo, tengo por este lado, estoy en un grupo de amigos, una empresa, una familia, etc. Y ya estas ideas no van conmigo. Y se avecina un cambio personal, que es el cambio mío de lo que yo ahora quiero ser, o quiero hacer, o lo que sea. Pero como todavía no me atrevo, termino adaptándome a esto, ¿sí? A estas reglas. Y al adaptarme a estas reglas me permite sobrevivir en este sistema. Eso sí, claro. Pero a la vez me estanco y desaparezco de esta posibilidad, de esta versión de mí que me está llamando enloquecidamente y que me estoy negando a aceptar. Entonces, desde ese punto hay que ver esta pregunta que yo hacía, me adapto y evoluciono, pero me adapto y evoluciono
¿A qué? ¿En qué contexto me adapto y evoluciono? ¿A lo que los demás quieren que yo me adapte? ¿A la evolución que los demás quieren que yo tenga? En ese sentido, voy a desaparecer, ¿sí? Esto es una paradoja, fíjense. Ahora, si yo, ante este cambio, porque yo personalmente, internamente, tengo una transformación y ya no hay manera de que yo siga reprimiendo este deseo de hacer algo, de ir por la vida y de cumplir un sueño, lo que sea, pero me resisto y no doy el paso a la acción, o sea, si no doy el paso a la acción, desaparece esta posibilidad. Pero si por el contrario yo voy por esto que deseo de mí mismo, ¿sí? Y me voy a adaptar al cambio que viene en mí. Sé que me perdí por una parte, pero espero haber retomado. Y si no, en los comentarios ustedes me dicen y hago otro video. Pero para mí es importante mostrar cómo esta es la primera vez que hago un video así, no, diría que la segunda, ¿sí? Pero vamos a ver cómo les resuena, ¿no? Está esta parte de mí que ya quiere nacer, que quiere renacer, evolucionar. Y si yo no me resisto a lo que pueda pasar en este entorno, bien, yo le voy a dar paso a esta versión nueva, que tiene que ver con hacer algo propio, o con irme del país, o con emprender un negocio, o emprender, hacer un libro, lo que se me ocurra, tener una nueva pareja, tener un hijo, lo que sea. Es una transformación mía. Bien, si yo acá me adapto y evoluciono, desaparezco en la otra parte, en cierto punto. Porque no quiere decir que no voy a ver más a mis amigos o a mi familia o la gente del trabajo, que eso puede suceder. O sea, hay que tener en cuenta que esta es una posibilidad. Puede que yo desaparezca literal, me convierta en un dinosaurio, es decir, más nunca se supo de Mari Carly o Mari Carly más nunca supo de esta gente. Pero por otro lado voy a evolucionar, ¿sí? Entonces en este caso me resisto y me estanco, porque me estanco aquí en esto que son las posibilidades que me ofrece un contexto, un entorno con el cual ya no resueno, pero empiezo a evolucionar en mí, en mi contexto personal, en algo nuevo, algo que quiero crear, y que de ahí volvemos a Darwin, ¿sí? A Charles Darwin, que en el momento que yo me transformo, yo le doy una oportunidad también a mi descendencia, si la tengo, de no seguir adaptándome a sistemas o a situaciones que ya no resuenan conmigo y que quizás todo el sistema familiar ha venido estando ya cansado de repetir, de tener que hacerse cargo, de que no se puede hablar porque lo que cuando dices una verdad a los demás le molesta y te mueven todo el sistema, entonces mejor te callas, ¿ves? Entonces, cuando nos callamos el me resisto y me estanco, tengan en cuenta que a veces para sobrevivir, para que una parte de nosotros se transforme, es necesario dejar morir otra, que otra desaparezca. Yo se los digo porque ya yo he desaparecido de un montón de sistemas. De hecho, siento que puedo hablar de esto con toda propiedad porque desde niña, yo creo que desde el kinder, desde los 3, 4 años, yo he estado cambiando de sistemas en el sentido de que siempre me cambiaban de colegio por una u otra razón, siempre cambiaba de salón de clase, de maestra. Entonces eso fue algo que a mí me permitió al día de hoy adaptarme a las situaciones, a las circunstancias. Hay otras cosas en las que creo que no me adapto, porque claro, al principio era, Mari Carly no se adapta, Mari Carly no habla con nadie. No sé, de verdad, el que me conoce, que está viendo este video, que escuche que se decía que yo no hablaba con nadie, de repente le va a parecer muy cómico, pero en realidad sí. Hubo un tiempo que yo no hablaba con nadie porque claro, uno tiene su momento de ser introvertido, ¿no? Que no es lo mismo que tímido y que no tengo ganas y tengo ganas de estar conmigo misma como niña o como adolescente, lo que sea. Y eso me permitió al día de hoy formarme en quien quiero ser, y que hay situaciones en las que hay cambios y transiciones que me duelen, obviamente. No voy a ir diciéndoles, ay, que todo está perfecto y estoy contenta todo el tiempo. No, porque si volvemos a las especies, al origen de las especies, para que se dieran esos cambios evolutivos, ¿sí? que las características que cambiaban eran las que eran heredables, obviamente tenía que haber un individuo que por ahí sufría.
Había un individuo que de repente desaparecía, o cuando hablo de individuo hablo de pájaros, de animales, etcétera, ¿no? Pero resulta que también nos sucede a nosotros, o sea, siempre tuvimos un abuelo o un bisabuelo que sufrió algo y que a través de ese aprendizaje nosotros hemos podido evolucionar y saber, bueno, pongo el caso de mi abuelo. Mi abuelo paterno, yo cada vez que decía Tapia, en la ciudad donde yo vivía, todo el mundo me hablaba bien de lo responsable que él, y entonces era como un legado que me iba dejando, ¿no? Y yo, la honestidad, la responsabilidad, el responder hacia los demás y hacia mí, ¿no? Pero seguramente tuvo un sufrimiento o tuvo algo que fue difícil y que fue difícil para el sistema. Y a veces resulta que nos toca a nosotros vivir la dificultad para que los que vienen, o incluso si no vienen hijos ni nada, sean los siguientes años en los que vamos a estar viviendo, nosotros estemos preparados para poder asumirlo, ¿no? Para asumir todo lo que viene de camino y seguir evolucionando, a ver, porque no se trata de que hice un cambio hoy, una transición y me quedé estancado ahí, no señor, seguimos. Y el tema también es que sepamos integrar esto y no quedarnos con, bueno, pero yo me resisto y me estanco ante lo que me dicen los demás y evoluciono por mi parte, porque también podemos caer en un exceso, y yo he caído fácilmente en ese exceso también, ¿ves? Entonces, a veces el contexto, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo personal, porque ¿para qué voy a hablar de otro? Vuelvo a mi ejemplo personal, cuando llegué a Argentina, al principio yo no me quería adaptar, no me gustaba, es que era increíble, porque era primero una luna de miel con el país, y luego todo lo criticaba, porque en Venezuela se hace así, porque en Venezuela saludamos así, porque en Venezuela cocinamos así, porque comemos a esta hora, hasta que me di cuenta de que yo no estaba ni en Venezuela, ni estaba en Argentina, y me estaba desapareciendo literal, o sea, me estaba desapareciendo del sistema, ¿sí? Que era Venezuela, porque ya no estaba allá, pero me estaba desapareciendo, no estaba siendo nadie en mi nuevo hogar, en el nuevo sistema. Entonces ahí fue, ok, a dejar de resistirme y adaptarme a este nuevo sistema, adaptarme a este nuevo cambio con todas las dificultades que representa y aceptar que a veces es que todos necesitamos ser parte de algo, porque es biología, ¿no? Y no me va a salir nadie con que, no, yo no necesito ser parte de nada, que biológicamente el ser humano, a ver, sobrevive en sociedad, ¿sí? Y siempre el estar en tribu es lo que nos lleva, o sea, terminamos siendo, o sea, la palabra siendo, el ser, terminamos sobreviviendo en tribu, ¿sí? Cuando recibimos la ayuda de alguien, cuando perdemos a un ser querido, ¿para qué sirven? O sea, ¿para qué creen que se hace, por ejemplo, un velorio, un velatorio? Para que estemos todos acompañados ante una pérdida, ¿no? Entonces el tema de adaptarme también a esto nuevo, que es un sistema, que es un contexto del cual no estoy, como que no tengo mucho conocimiento y no me gusta, pero por ahí quizás ese no me gusta, lo puedo comparar con cómo me sentía antes de llegar aquí, porque cuando hay un cambio, normalmente es que ya yo no estaba resonando con aquel lugar. Es como que volvemos a las lapiceras. Si yo tenía esta y cambié a esta, de repente, es porque esta ya no me resonaba. O sea, ya había algo en lo que no me funcionaba. Y incluso si el cambio me lo hizo otro, llegó alguien y me lo cambió, eso tiene que ver conmigo. Es física cuántica, sí es información. Entonces, para que algo afuera me muestre que ya yo tengo que cambiar esto por esto, es porque yo internamente ya he tomado la decisión, pero todavía no la manifiesto acá. Y eso sucede con lo que sea que ustedes estén experimentando. Bien sea, como les digo, una transición en el sentido de que quieren emprender algo, quieren hacer un viaje, se quieren mudar, simplemente que están con mucha bulla o haciendo muchas cosas y quieren estar tranquilos, quieren un espacio para sí mismos. Cambiar de pareja o cambiar la relación de pareja, cómo la vienen viviendo, perder un trabajo, tener un trabajo nuevo, darme el tiempo de no buscar nada y centrarme en mí a ver qué quiero. Y ya para cerrar, justo cuando estaba haciendo esta reflexión, antes de grabar el video, abrí el curso de milagros, que como dice un amigo mío es un libro cuántico y es así, porque en realidad el libro, o sea, el libro no existe dentro de este sueño, ¿no? Y dice, abrí y me tocó el capítulo 30, que dice, un nuevo comienzo, el nuevo comienzo. Y les leo textualmente la frase
para cerrar este video, y a quienes llegaron hasta aquí, pues les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de escucharme. El nuevo comienzo se convierte ahora en el foco central de nuestro programa de estudios. No hay duda con respecto a cuál es la meta, pero ahora se necesitan métodos específicos para alcanzarla. La rapidez con la que puedes alcanzar depende únicamente de esto, que estés dispuesto a poner en práctica cada paso. Cada uno de ellos te ayudará un poco más para que lo practiques, cada vez que lo practiques. Y todos ellos juntos te conducirán más allá de los sueños de juicios a los de perdón, liberándote así del dolor y del miedo. Quédense con esto, liberándote así del dolor y del miedo. Es decir, cada vez que vayan a tomar una decisión, que más adelante te habla de tomar decisiones y que uno primero, antes de tomar la decisión, hay que pedir, ¿no? Pedir inspiración al espíritu y hacer la pregunta al espíritu. Porque dice, el problema que tienes ahora es que todavía decides primero lo que vas a hacer y luego decides preguntar qué es lo que debes hacer. Entonces primero hay que preguntar para saber qué es lo que voy a hacer. Pero volviendo al cambio y a la adaptación, ¿sí? De acuerdo con esta frase, olvidarnos de todos los juicios, de miedo, de que me va a ir mal, no me van a querer aquí, qué van a pensar, porque fracasé, entre comillas, en esto o terminé esto y empecé a hacer esto, que yo lo hablaba en un post, que encima hablé 2 veces del entusiasmo, porque fue un error, pero estuvo buenísimo, porque lo enmarqué con un texto distinto, ¿no? Y las personas resonaron igual. Y en ese texto, me perdí un poquito, yo hablaba de esta manera en la que nosotros ya hay miedos que no son nuestros ni siquiera, ¿no? Que son personas que nos proyectan esos miedos y resulta que nos quedamos estancados creyendo que, si no logro esto, me van a criticar o me van a decir no lo lograste, y nos impedimos celebrar lo que ahora nos está generando entusiasmo. Entonces yo en esa publicación decía, si de repente dejamos de amar a una persona y podemos empezar a amar a otra, porque nos impedimos a veces cambiar, ¿sí? de un lugar, de un país, de una ciudad, de un sistema de amistades, de trabajo o de un oficio o una vocación y pasar a otro y descubrir el amor ahí también. Quizás porque a veces estamos encallados en un personaje, que yo saco mi muñequito otra vez en el personaje que nos hemos contado que somos, y que resulta no solamente que no nos contamos nosotros, es que todo el mundo nos conoce con este personaje. Y cuando empezamos a hacer otro, cuando empezamos a utilizar otro personaje, resulta que la gente ya nos desconoce y parece que somos fracasados porque ya esto no te está saliendo bien. Pero bueno, después me compro otro muñeco, pero saco una flor. Pero resulta que esto a mí me resuena y que ahora me siento feliz. Y aceptar todo el miedo que viene, liberarlo y aceptar este éxito, este triunfo, este amor, independientemente de lo que los demás piensen. Y cuando tú empiezas, ¿sí?, a emigrar de ese dictador mental y vas caminando hacia la libertad de ser y hacer lo que te dé la gana, es que vas a inspirar a todo el entorno tuyo más de lo que te imaginas. Así que al día de hoy les deseo feliz Día de la Juventud para los venezolanos y para quienes no son venezolanos, que también nosotros lo celebramos y se lo compartimos. Y recordemos siempre la frase de Charles Darwin, porque en el momento que queremos cambiar ya no valen los títulos, las licencias, los dibujitos esos que nos creamos, que son simbólicos y son importantes, pero no sobrevive el más fuerte ni tampoco el más inteligente, sobrevive el que tiene la mayor capacidad de adaptarse a lo nuevo. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Maricarly Tapia y esto es Libremente MCT. Chao, chao.